que vamos a presentar desde el taller una materia optativa el cuatrimestre próximo. Es una experiencia que ya habíamos realizado el año pasado, también en el segundo cuatrimestre, que lo estamos haciendo con Mauro Latour, Pablo Mazzaro, Mariano Lipman, y este año se nos incorpora Santiago Beleño de Colombia, o sea que tenemos un equipo internacional para trabajar en esta materia. Bueno, esto va a ser los días lunes a partir del 3 de agosto, o sea que sería la segunda semana ya después del inicio de las vacaciones, los días lunes a las 6 de la tarde. Bien, después les vamos a hacer llegar por el Instagram el programa, etcétera. Así que bueno, espero que se entusiasmen y se anoten y así ¿Es nos podemos. nueva? ¿Es nueva la optativa? Eh, la optativa ya la dimos una vez el año pasado, en el segundo cuatrimestre. Y este año, bueno, la novedad va a ser que va a ser virtual. Y bueno, estamos en contacto con una optativa también de desarrollo urbano sostenible de la UCASAL, la Universidad Católica de Salta, de la Facultad de Arquitectura, así que algunas actividades en común vamos a tener, ya sea como charlas, encuentros o presentación de trabajos, o sea, eso, algo en común vamos a hacer. No vamos a poder hacer viajes de estudio, pero bueno, el año que viene seguramente esperemos que podamos hacerlo. Bien, entonces vamos a empezar con las charlas de hoy. Como les decía, son 3 mini charlas, les decimos nosotros, que va a durar cada una no más de 20 minutos. La idea es hablar de cómo se empezó a elaborar el proyecto urbano en distintos casos. O sea, yo voy a hablar sobre un caso en la ciudad de Chipoleti, después va a hablar María Laura sobre un caso del Plan ABRE acá en la ciudad de Rosario, y después Silvina va a dar una charla también sobre el Batallón 121, sobre el proyecto que se llevó adelante en el Batallón 121. El caso que, bueno, para empezar, digamos, nosotros tenemos, para empezar, el tema es empezar a desarrollar, a armar el proyecto urbano, que es una de las etapas más complicadas, o sea, cómo empezar. Entonces, se me ocurre que nosotros tenemos que responder a 3 preguntas claves. Una es dónde estamos, la otra es a dónde queremos llegar, y la otra es cómo empezamos. O sea, ¿dónde estamos? Es lo que nosotros siempre decimos que sería el estado de situación, reconocer e interpretar el sitio sobre el cual nosotros vamos a trabajar y hacer una evaluación de ese sitio. O sea, ¿qué posibilidades nos presenta ese sitio para desarrollar un proyecto en determinado sector de la ciudad? ¿A dónde queremos llegar? Es el propósito, la finalidad que tiene el proyecto, o sea, qué es lo que nosotros queremos aportar con estas ideas y con estas propuestas a la ciudad, y evaluar, o sea, evaluar esa propuesta en el sentido de qué es lo que nosotros le estamos ofreciendo como un plus a la ciudad, algo nuevo, algo, no digo inédito, pero sí algo nuevo en la ciudad. Y por otro lado, ¿cómo empezar? O sea, ¿cómo pasamos de esa idea que nosotros tenemos acerca del destino que puede llegar a tener el sitio donde nosotros vamos a hacer el proyecto, a desarrollar ya concretamente el proyecto? ¿Con qué elementos vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a articular esos elementos? ¿Cómo se van a estructurar? Hasta entonces, para partir de ahí, empezar a desarrollar el proyecto. En realidad, cuando nosotros vamos a hacer el proyecto, no es que estemos con una hoja en blanco. Cuando nosotros vamos a hacer el proyecto, ya tenemos una serie de datos fijos en el proyecto, otra serie de datos y de elementos fijos en el proyecto, y después tenemos otra serie de datos y elementos que nosotros vamos a incorporar. O sea que no es que nosotros partimos de un papel en blanco, o de una hoja en blanco, o de una pantalla en blanco a desarrollar el proyecto, sino que nosotros tenemos una serie de elementos que ya están dados y que somos nosotros los que fijamos o determinamos esos elementos. Concretamente, nosotros vamos a ver un trabajo que se hizo hace
5 años en el Distrito Vecinal Noreste de la ciudad de Chipoleti, un trabajo que llevó adelante el Instituto de Gestión de Ciudades de esta ciudad. Rápidamente, como para que nos entendamos geográficamente dónde estamos ubicados, por si alguno no conoce dónde está Chipoleti. Chipoleti está en la provincia de Río Negro, y en una región que se conoce como el Alto Valle del Río Negro, digamos claramente expresado en esta imagen aérea. Forma parte de un cordón de ciudades que fue surgiendo junto con el ferrocarril y con los canales de irrigación, y que en la actualidad configura, junto con la ciudad de Neuquén, que está del otro lado del río, una conurbación. Conurbación que incluso se está planificando como una sola o una única entidad urbana. Entonces, concretamente vamos a pasar al proyecto. En primer lugar, digamos, ¿cuál es el requerimiento? El requerimiento que se le hace al IGC, digamos, para desarrollar el proyecto, es definir una propuesta de intervención integral en el distrito vecinal noreste que aliente la radicación de nuevos vecinos en el lugar. Entonces, vamos a ver cuál es el problema, pero antes de ver el problema, cuáles son los antecedentes. Los antecedentes son una ordenanza del 2006, por la cual la Municipalidad de Chipoleti crea el Distrito Vecinal Noreste, con el propósito de adjudicar las parcelas resultantes a cooperativas, organizaciones sin fines de lucro o de carácter gremial, y de esta manera dar respuesta a la demanda de los sectores excluidos, que comprenden una diversa gama de ciudadanos, de limitado poder adquisitivo con relación a los fuertes incrementos del mercado inmobiliario tradicional, a pesar de ser cuentapropistas profesionales o contar con el empleo. Al año siguiente, la legislatura de la provincia de Río Negro saca una ley por la cual se autoriza a la expropiación de todo este amplio sector que se encuentra ubicado, como lo dice su nombre, en el noreste de la ciudad. Tenemos dos imágenes, una imagen del año 2006, donde se ve que está totalmente desocupado ese sitio, una imagen del 2005, donde ya aparecen unos trazados y aparecen unas áreas que están ubicadas, unas áreas que ya están edificadas. Al 2005, ¿cuál era el problema? La escasa ocupación de las parcelas por parte de los integrantes de las distintas cooperativas. O sea, como lo dice la misma ordenanza, este suelo se destinó en parte a la construcción, o quedaba destinado para la construcción de vivienda pública, y otra parte se entregaba a cooperativas para que fueran las mismas cooperativas que entregaran, parcelaran, que se hicieran cargo de las obras de infraestructura, y después cada integrante de la cooperativa en su lote iba construyendo su vivienda. El problema es que del 2006 al 2015 era muy poca la gente de las cooperativas que había comenzado a construir sus viviendas en ese lugar. Por eso es que se llama entonces al IGC con la finalidad de definir una propuesta o un proyecto integral que promueva o que aliente la radicación de estos vecinos en este nuevo barrio que se había creado en la ciudad. El sitio del proyecto, ¿cuál es el estado, en qué estado de situación se encontraba ese lugar? Por un lado, ya tenía un trazado definido y aprobado. En algunos casos ya había parcelamiento, en particular el parcelamiento ya estaba dado en aquellas porciones del suelo que habían sido destinadas a las cooperativas, y por otro lado ya teníamos algunos sectores con vivienda pública construida. El parcelamiento no era un parcelamiento que nosotros hubiéramos aprobado a un estudiante de intervención urbanística, pero bueno, ya era un parcelamiento que estaba dado. En cierta medida, en algunos lugares ya las manzanas estaban ocupadas, otras estaban abriendo, con lo cual era
difícil y no conveniente decir, bueno, hay que empezar todo de nuevo y hacer un nuevo parcelamiento. Después, cuando ustedes lo vean más en detalle, más tranquilos en la grabación a estas imágenes, van a ver que el parcelamiento no es de lo mejor, sino que es un parcelamiento que trata de definir como pequeñas unidades barriales que tienen muy pocos contactos entre sí. Bien, el otro dato del estado de situación tiene que ver con la presencia de asentamientos irregulares en distintos sectores de este distrito y la apertura de nuevos trazados, como pueden ver en estas imágenes. Como pueden ver en estas imágenes también el suelo es muy árido, muy salitroso, digamos, ahí ven que el suelo es bastante blanco en algunos lugares, es la presencia de sal, o sea que la vegetación, tener vegetación ahí cuesta, o sea que como sitio, digamos, no es un sitio donde uno diga, uy, que interesante sería desarrollar un proyecto acá, sino que, digamos, es un lugar, digamos, bastante inhóspito, sigue siendo un lugar bastante inhóspito. Otra de las condiciones del estado de situación es la presencia de, por un lado, vivienda pública, siempre vivienda pública con vivienda individual, o sea, con jardín, con patio, o sea, la típica casa barrial o suburbana, y por otro lado tenemos la vivienda que va construyendo cada uno de los ocupantes de las parcelas de las distintas cooperativas que se fueron organizando en el lugar. Además, tenemos la intervención pública. Por un lado, algunos proyectos de vivienda pública que ya estaban en marcha, y por otro lado, iniciativas del gobierno municipal, por ejemplo, el proyecto de una plaza, digamos, y acá, digamos, acá ven el verde, ese verde, digamos, necesita ser mantenido constantemente, si no, no existe. Y por otro lado, la construcción del centro de distrito y un centro comunal para todo el barrio como sede de la que representa o que da lugar a la presencia de la municipalidad en ese sector. El punto de partida, entonces, es cuáles son los temas que surgen para definir el proyecto. Acá vemos en esta imagen aérea a la ciudad de Chipoleti y dentro del círculo blanco a lo que se llama, o se conoce con el nombre del Distrito Vecinal Noreste. Como ustedes pueden ver, está en cierta medida separado de la ciudad, y, digamos, separado de la ciudad, digamos, por áreas que no están todavía edificadas o construidas o urbanizadas, y por otro lado por la presencia del parque industrial de la ciudad. Entonces, ¿cuál es la evaluación que se hace de esta situación? Por un lado, una lejanía física y simbólica del distrito. O sea, física, como vemos nosotros, está separado, es el lugar más apartado de la ciudad, podemos decir, también es el lugar más inhóspito de la ciudad, y por el otro lado, simbólico, o sea, porque, digamos, la lejanía, digamos, todo depende de, la lejanía es relativa, ¿no? Para nosotros en la ciudad de Rosario, hablar de 2 o 3 kilómetros no es lejanía. En el caso de Chipoleti, este barrio estaba a 3 kilómetros del centro y eso ya era lejanía. A su vez, separado del resto de la ciudad y a su vez con el área industrial en el medio, entonces, digamos, esta situación de lejanía, o mejor dicho, la ubicación del sector era interpretada como un sitio lejano, apartado y casi ajeno a la ciudad, que lo convertía en un lugar muy poco atractivo como para que la población fuera a radicarse, a vivir en ese lugar. Eso daba, esa lejanía, precisamente daba un proceso lento de ocupación y de construcción de viviendas, ausencia de equipamientos de jerarquía urbana y barrial.
este centro comunal y este centro de distrito se construye después, no se construye exactamente en el momento en que se empieza a hacer este trabajo. Áreas de viviendas precarias sin acceso a servicios en distintos sectores del distrito, y por otro lado, escasa heterogeneidad social, o sea, prácticamente todo el sector pertenecía, salvo el que vivía en los asentamientos irregulares, a sectores medios, y medio medios o medio bajos de la población. En síntesis, nosotros decíamos que este barrio constituye una muestra de la segregación social del espacio urbano, producto del modo en que se fue dando el proceso de expansión urbana en la ciudad de Chipoleti. Está conformado por barrios separados del resto de las áreas urbanizadas de la ciudad y separados a su vez entre sí, y se desarrolla detrás del área industrial de la ciudad sin una clara calle de acceso, situación que acrecienta aún más su condición de relativo aislamiento. ¿Cuál es el punto de partida? Yo les decía que en el punto de partida nosotros tenemos algunos elementos claves que ya están dados y que nosotros los vamos a incorporar al proyecto. En este caso, el punto de partida es una amplia disponibilidad de suelo del dominio público. Todo esto había sido expropiado, con lo cual, entonces, había de parte de la municipalidad amplia disponibilidad para disponer de ese suelo, que en parte lo dispuso entregándoselos a distintas cooperativas o a distintas operatorias de construcción de vivienda pública. Por otro lado, teníamos ese trazado aprobado, que aunque no gustara demasiado, ya estaba aprobado y no era conveniente decir que había que hacer todo exactamente de nuevo. Por otro lado, el bajo nivel de ocupación. Por otro lado, teníamos deslindes y canales, los canales de agua, de los canales de irrigación, digamos, que son necesarios para el cultivo frutihortícola que caracteriza a todo el Alto Valle, y deslindos parcelarios arbolados, o sea, con escasa vegetación, pero, digamos, deslindes arbolados. Y por otro lado teníamos un balneario en uno de los canales, el Canal Mayor, y un área forestada también en torno a ese balneario que se ubicaba sobre el Canal Mayor. Entonces, ¿cuáles son las definiciones que nosotros tomamos como para empezar a definir el proyecto? Por un lado, mejorar la vinculación del barrio con la ciudad. Por otro lado, mejorar las condiciones de conectividad interna. A su vez, crear una situación de centralidad en el barrio, que era todo, digamos, estábamos viendo todo lo que, las carencias. En realidad, cuando uno habla de estas primeras definiciones del proyecto, tienen que ver cómo solucionamos las carencias que tiene el sitio. O sea, no tiene vinculación o una vinculación clara con la ciudad, no tiene una clara conectividad interna, no hay equipamientos de calidad, entonces por eso nos proponemos mejorar la vinculación con la ciudad, mejorar las condiciones de conectividad interna y crear una situación de centralidad en el barrio. A su vez, disponer usos y actividades que atraigan a vecinos de otros sectores de la ciudad. Este sector, que estaba escasamente ocupado, que se encuentra, podemos decir, en un rincón de la ciudad, no es un lugar de paso. Del otro lado del barrio tenemos el canal, entonces ya ese canal es una barrera para la expansión, pero a su vez también es una barrera para pasar a otro lado. No hay otro lado a donde ir, entonces, por lo tanto, para tratar de sacar a ese barrio de esa condición simbólica de aislamiento, era necesario entonces pensar qué usos y qué actividades uno puede desarrollar en ese sector de manera que atraiga a la población que vive en otros barrios o en otros sectores de la ciudad y que no quede todo el equipamiento pensado en forma exclusiva para los habitantes del lugar. Entonces, por eso decíamos disponer usos y actividades que atraigan a vecinos de otros sectores de la ciudad. Y por otro lado, proponer diversidad de tipos edilicios. Nosotros ahí, como parte del diagnóstico, decíamos que había escasa heterogeneidad social, y lo que nosotros nos proponíamos, como lo que se propone en general en toda nueva urbanización, lograr
una mayor articulación entre distintos sectores sociales dentro de un mismo sector de la ciudad. Entonces, para eso, proponer diversidad de tipos de edficios. En función de estas, podemos decir, iniciativas, directrices, principios u objetivos con los cuales nosotros empezábamos a abordar el proyecto, definíamos las estrategias. Una de ellas era las propuestas de integración sociourbanística de escala ciudad, o sea, de qué manera nosotros nos proponemos articular a este nuevo distrito vecinal noreste con el resto de la ciudad de Chipoleti. La otra corresponde a propuestas de integración sociourbanística de escala barrial, o sea, de qué manera nosotros podemos mejorar la vinculación interna y la articulación interna entre los distintos barrios que se van armando en el interior de la ciudad. Y que era necesario mejorar esa articulación interna debido a las características del trazado que se interrumpía en distintos sectores. Y por último, definir propuestas para la erradicación de población con criterios de mixtura y heterogeneidad. O sea que estas estrategias tienen que ver con las cuestiones más problemáticas para resolver en el conjunto del barrio, o de resolverlas articuladamente dentro de un mismo proyecto. Por un lado, mejorar la vinculación del barrio con la ciudad, por otro lado, mejorar la articulación interna de los distintos barrios entre sí, y por otro lado, tratar de tener condiciones de heterogeneidad social en el interior del barrio. O de los barrios, o del sector, podemos decir. Entonces, acá vemos, digamos, el de cómo empezamos a armar el proyecto. Por un lado, teniendo en cuenta, tematizando, podemos decirlo de alguna manera, tematizando las acciones, las que tienen que ver con la primera estrategia, que era de cómo vinculo el distrito con la ciudad. Entonces, tenemos acciones referidas a la conectividad y que se refieren al tratamiento que van a tener las vías de acceso, particularmente, algunas que se van a transformar en bulevar, otras que se van a pavimentar, otras que se van a completar su apertura, y también incorporar también un recorrido de ciclovías que acompañen a todas estas vías de acceso al barrio. Por otro lado, los equipamientos, habíamos dicho antes que nos proponíamos localizar usos y actividades en ese sector que atrajeran a otros sectores de la población, de otros barrios o de otros lugares de la ciudad. Por un lado, entonces, está mejorar las instalaciones del llamado balneario 30, o sea, todo esto está, digamos, acá tenemos el canal, entonces todo esto verde que está acá es el balneario del 30. Por otro lado, desarrollar un complejo deportivo que iba a estar destinado fundamentalmente a la Liga Municipal de Fútbol, o sea, la liga para que todos los campeonatos que hiciera la Liga Municipal de Fútbol se hicieran en este sector, que es lo que está marcado acá arriba, digamos, donde están las canchas de fútbol. Con la idea entonces de que esa actividad iba a atraer a población, a habitantes de otros sectores de la ciudad. Y por otro lado, la construcción de un centro de formación para el empleo y la producción, teniendo en cuenta que este barrio está al lado de la zona industrial de la ciudad. O sea que estas son las acciones que tienen que ver con la estrategia de vincular la ciudad con el distrito. Y estas acciones están referidas, por un lado, a la conectividad y por otro lado, a los equipamientos, pero de escala ciudad, no equipamientos de escala barrial. La segunda estrategia era mejorar la vinculación interna de la ciudad.
vinculación interna de la ciudad que se veía obstaculizada por las formas en que había sido definido el trazado. Y ahí también podemos tematizar entonces las acciones, por un lado las que son de conectividad y por otro lado los equipamientos, en este caso equipamientos de escala barrial. La conectividad tiene que ver con, digamos, seleccionar aquellas arterias que permiten el atravesamiento norte-sur y este-oeste de este barrio y una mejor vinculación entre los distintos barrios entre sí. O sea, definir una suerte de malla vial a partir de la cual se van a ir articulando el resto de los barrios. Los equipamientos de escala barrial tienen que ver con el desarrollo de algunos que ya estaban en marcha y otros que eran necesarios instalar. Por ejemplo, centros comerciales en la diagonal, o sea, esta búsqueda de centralidad tenía que ver con una centralidad que se le iba a dar a esta calle diagonal, que aparece por acá, en la cual se iba a alentar la ubicación de comercios en ese lugar y otra centralidad iba a estar dada en esta zona que vemos acá, donde está la plaza y donde está el centro de distrito que se terminó por construir. El desarrollo del Club Social y Deportivo El 30, o sea, al lado del balneario, aprovechando también el área forestada que hay en esa zona, la construcción de un centro de salud y de núcleos educativos del noreste, ya que no había escuelas cercanas en el sector. O sea que estamos, y por último, la delegación municipal, que es lo que efectivamente se construyó, como lo vimos en una de estas imágenes que recién les pasé. O sea que, entonces, digamos, para esta otra estrategia también trabajamos con los mismos elementos, nada más que en otra escala. En este caso, elementos de colectividad y los equipamientos de escala barrial. Y por último, las acciones que tienen que ver con esta otra estrategia, la última, que era con lograr una mayor mixtura y heterogeneidad social. Entonces, por un lado, teníamos apoyo para la construcción de viviendas de sectores formales e informales, teniendo en cuenta que, digamos, hay población que vive en asentamientos irregulares en ese lugar. Para sectores formales se destinaba tierra municipal para la operatoria del Procrear, el Procrear de vivienda individual que existía en esa época, la urbanización de los barrios informales y también el desarrollo de un Promeva en el borde sur del canal, donde también se estaba desarrollando un barrio de manera informal. Y por otro lado, con esta idea de lograr una mayor heterogeneidad social, como este suelo ya prácticamente estaba destinado, el de las cooperativas, a vivienda individual y el que se destinaba a la vivienda pública también a vivienda individual, entonces disponer en los bordes del distrito unos mayores indicadores de mayor ocupación del suelo y de mayor altura, del modo tal de que aparezcan otros tipos de edilicios y también la aparición de otros tipos de edilicios contribuya, por un lado, a esta mayor heterogeneidad social o mixtura social, y por otro lado, a elevar también los valores de densidad de ocupación del suelo que hagan factible la prestación de determinados servicios, como puede ser, por ejemplo, el del transporte público. Entonces, en los bordes de estas avenidas de acceso al barrio es donde se dispone entonces definir la ocupación con valores mayores de densidad. De esa manera, entonces, es que se termina de configurar el proyecto para todo este sector, que tiene que ver fundamentalmente con una estructura vial que se define a partir de los accesos y la presencia de equipamientos. Los equipamientos que tienen que ver, por un lado, con las demandas, tienen que ver, y que son entendidos como fundamentales, que tienen que ver con equipamientos que
tienen otra escala, que superan la escala barrial, que son equipamientos de escalas de urbano o escala de la ciudad, y que permiten entonces que este barrio se transforme también en un lugar de atracción a la población, o que permita, digamos, el viaje del traslado de población o de habitantes o de vecinos de otros lugares a este barrio, de manera tal de lograr una mayor integración del barrio con la ciudad, que era lo que se proponía el proyecto. Y con todos estos equipamientos y con todas estas nuevas conexiones con la ciudad, también lo que se proponía entonces era acelerar la radicación de población en el lugar. Lo que vemos acá son imágenes aéreas de este año y que van dando cuenta del proceso de ocupación, mucho más lento en la zona de las cooperativas todavía, mucho más acelerado en la zona de la vivienda pública. Si ustedes comparan estas imágenes con las imágenes anteriores, van a ver que gran parte del norte de este distrito se fue ocupando con vivienda pública. El Estado municipal contribuye poco con la construcción o mejor dicho, con el proyecto de la plaza, la construcción eh, del Centro Municipal de Distrito, y falta aún todavía definir los indicadores en los bordes de estas calles de acceso de modo tal de tener otro tipo de vivienda que garantice mayor densidad y mayor heterogeneidad social. Hasta ahora entonces el resultado podemos decir que estamos a mitad de camino, digamos, pero se empieza por lo que es más simple o más fácil, que fue la construcción de la vivienda pública, por lo menos en esa época, pero todavía resta, como se puede ver en estas imágenes, tratar todo el espacio público. El espacio público todavía sigue siendo una deuda en el desarrollo de este proyecto. Bueno, de esta manera, muy rápidamente y muy aceleradamente, la idea de la charla era contarles, bueno, de qué manera uno empieza a definir un proyecto, a partir de qué elementos ya me vienen dados, entonces yo los voy a tener que considerar sí o sí en la definición del proyecto, y qué otros elementos yo empiezo a incorporar para entonces después articularlos con los que ya existen y definir la propuesta definitiva para la ocupación de ese sitio. Bien, entonces yo por ahora, a ver, tengo que desconectarme. A ver, espérate. Ahí está. Tengo que dejar de... Listo. Y entonces ahora le toca a María Laura. Bueno, Creo que estuve en los 20 minutos más o menos, casi exactos. Bien. Entonces ahora... ¿se escucha? sí, se escucha. Ponelo en presentación que ya está, ya se Bien. ve. Bueno, ¿ahí se está viendo bien? Lo veo medio cortado, yo, pero no sé el resto. A lo mejor es yo como estoy configurado yo. Yo también. También se ve cortado acá. ¿Cortado en qué sentido? Se corta la imagen, la Se ve la diapositiva. pantalla completa. No se ve Los completa la laterales. diapositiva. A lo mejor Bien. vos lo tenés que poner no en pantalla completa, sino en mitad de pantalla, algo por el estilo, dice. Fíjate. Dice Una ventana. una ventana, lo tenés que poner en una Sí, ventana. estaba en una ventana, a ver. Empezá de nuevo, a ver. Ahora dale. Ahí. No, queda cortado. Entonces Eh, creo que mejor. entonces lo pongo con pantalla completa. A ver. Perdón, ¿eh? No, dale, dale. Ahí, Ahí nada todavía. ¿no? No aparece nada.
Bueno, está visto que hay un tema, no sé cuál es. No, ponelo como estaba antes y en vez de pasarlo en presentación, vas pasando vos una a una Bueno, las diapositivas. Se va a ver más chico, pero bueno, pero no importa. bien. Mejor se va a ver. Ay, qué raro. A ver, ahora, haz el intento ahora, que ahora empezó de una manera diferente. Ahí está, ahí se ve ¿Ahora bien. sí? Sí, Bueno, sí, sí. bueno. Siento como un retumbo. Bueno, se ve que hoy la tecnología no está de mi lado. No, 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 que apaguen todos los micrófonos y listo. Bueno, fundamentalmente la intención de la presentación que voy a intentar mostrar, más allá de que sea un caso concreto de lo que es la intervención del Plan ABRA en un sector de la ciudad, más que todo quiero retomar un poco lo que implicó aquel artículo con el que estuvimos trabajando dentro de la bibliografía de Fernández Castro, en donde entendió que este hábitat inclusivo, que es un poco la deuda de la arquitectura y del urbanismo, puede redefinir el proyecto urbano. O sea, entendiendo que el proyecto urbano sería todo proyecto que intente transformar las condiciones socioespaciales del contexto. Entonces, entender este proyecto urbano como la herramienta en el abordaje integral de la pobreza. O sea, él lo planteaba de esa manera, entendiendo que el acceso al hábitat digno sigue siendo una de las mayores deudas pendientes de nuestras ciudades, y en ese sentido quería hacer un poco un raconto de algunas condiciones al respecto, fundamentalmente qué hablamos cuando hablamos de hábitat popular o cuando hablamos de abordaje fundamentalmente en términos de este hábitat inclusivo o integrado. El INDEC, o sea, en términos más genéricos, en nuestro país no tenemos muy claro, o no hay por lo menos no se establece de forma homogénea ni clara cuáles son las definiciones con las cuales abordamos esta temática. El INDEC, en términos concretos, no está dando información precisa, a pesar de que los últimos dos censos, tanto en el del 2001 como en el 2010, pretendieron un poco captar ese dato. En ese sentido, cómo captarlo y qué captarlos, esto es lo que transcribo en esta pantalla o en esta diapo fundamentalmente, son aquellos conceptos que estaban vertidos en el manual del censista de ese censo del año 2010. En términos concretos, la definición de qué entendemos por villa de emergencia o asentamiento lleva adelante también algunas normativas o algunas leyes que fueron abordando la temática en el tiempo, esto, bueno, transcribiendo un poco lo que es la Ley Provincia de Buenos Aires, lo que es la Ley de Acceso Justo al Hábitat, en donde establece definiciones claras y precisas de los dos conceptos, tanto de villa como de asentamientos precarios. Siempre redunda en lo mismo, o sea, fundamentalmente en la existencia de la trama irregular, en el tema de barrios no manzanados, de intrincados pasillos, de materiales precarios, de alta densidad, esto lo define así Provincia de Buenos Aires, porque es la característica fundamental que tienen las villas del conurbano y de lo que es Buenos Aires como más genérico, y fundamentalmente el escaso o nulo espacio verde. También hace una diferenciación con respecto a los asentamientos precarios. Pero bueno, no es como para profundizar o detenernos mucho en esto, me parecía importante que ponerlos, dejarlos expresados en el Power para que tengan los datos como para poder comparar. Pero en el tiempo y avanzando en esto, la organización Techo aborda un relevamiento allá por el año 2016, en donde entiende o un concepto de asentamiento informal a aquellos barrios fundamentalmente que se constituyeron mediante distintas estrategias de ocupación, con diferentes grados de precariedad y hacinamiento, con un déficit en el acceso formal a los servicios básicos y una situación dominial irregular en la tenencia del suelo. En este sentido, y a partir de este relevamiento que la organización Techo lleva adelante, es que el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana, que es el RENAVAP, establece por decreto del 2017, retoma un poco aquellos
datos más fundantes que había llevado adelante como definición operativa la organización Techo, y establece al barrio popular como el conjunto de un mínimo de 8 familias que se encuentren agrupadas o que estén contiguas en el territorio, en donde más de la mitad de la población de esas 8 no cuenta con título de propiedad ni acceso regular a por lo menos 2 de los servicios básicos. En este sentido, ¿por qué lo traigo a colación? Tiene que ver con lo que hoy existe como relevamiento a nivel nacional. Este relevamiento que lleva adelante el RENAVAP se realiza con distintas organizaciones sociales en el territorio. Las organizaciones fueron Cáritas Argentina, Techo, Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, o sea, el CETEP, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa, o sea, la CCC. En ese sentido, y a partir de ese relevamiento, realizado también con el apoyo y con los datos que muchas de las ciudades de todo el territorio fueron combinando, se estableció ese mapeo de la totalidad de los barrios populares que existen al momento, o sea, en el momento del 2017. En esa instancia, el RENAVAP registró la existencia de 4.100 villas, asentamientos y urbanizaciones informales, que esto se relevó en 500, perdón, que lo leo porque no me acuerdo, 516.763 viviendas, correspondientes a 571.815 familias, lo que estaría dando un total de 1.945.437 personas. Este concepto del RENAVAP es un poco lo que nos puede llegar a asustar cuando vemos algunos de los planos, en especial en el mapa que está relevada la totalidad de estos asentamientos, de estos barrios populares. En el caso concreto de la ciudad de Diamante, esta es la definición que está tomada, o sea, está trabajando sobre una mancha de relevamiento, digamos, de la situación con la cual se cuenta, de mucho más, a lo mejor, de lo que ustedes, cualquiera de nosotros, con el trabajo que estamos realizando, pudieron llegar a encontrar. Esto basándonos fundamentalmente en esta definición operativa, en donde entiende a este barrio popular como el conjunto de un mínimo de 8 familias, agrupadas o continuas, o sea que tiene que tener una cierta ocupación territorial, en donde más de la mitad de la población no cuenta con título de propiedad y donde no cuenta con acceso al menos de 2 de los servicios considerados básicos, o sea, red de agua, red eléctrica con un medidor domiciliario y sistema de eliminación de excretas, o sea, de red cloacal formal. Digo esto porque hay que entender que este relevamiento puede a veces dar confusión. Entonces, más que todo, era algo que quería aclarar, porque este dato es el que nosotros estamos teniendo hoy para el trabajo que están realizando, fundamentalmente, tanto los que están trabajando en el área de la reserva, en donde, como verán, hay una extensa mancha de relevamiento de barrio popular, o como los que están trabajando con el área de los barrios de la Barranca. Bueno, dicho esto, fundamentalmente, más allá de que este registro aparece este registro nacional aparece como decreto en el 17, y en donde este trabajo conjunto de las distintas organizaciones, cada una de las ciudades, y fundamentalmente la nuestra, o sea, la ciudad de Rosario y la provincia de Santa Fe, llevaron adelante durante bastante tiempo acciones relacionadas al territorio y fundamentalmente a resolver estas condiciones de inequidad o de desigualdad en términos de territorio. En esa lógica, yo quería comentarles que este caso que les venía a contar refiere a cómo se interviene o cómo se intervino en esta estrategia que se denominó el Plan ABRE, como estrategia diseñada fundamentalmente para abordar la complejidad de la problemática social en los grandes núcleos urbanos de la provincia, o sea, tanto en la ciudad de Rosario y su área metropolitana, como en la ciudad de Santa Fe y su área metropolitana. En ese sentido, el plan es, no vamos a adentrarnos hoy, por lo menos, en cuáles son sus condiciones y su organización en cuanto a política pública y como instrumento de actuación, pero sí entender que
estos requerimientos, así como lo hablaba Oscar y comentaba de cuál es la forma, cuál es el punto de partida, o sea, cuál es la situación, esta situación, o determinar la necesidad, se establece a partir del abordaje conjunto, a través de lo que es el gabinete social, un gabinete provincial, que lo conforman esta totalidad de estos ministerios, y en donde se trabaja en términos de, fundamentalmente como estrategia de diseñar, fortaleciendo redes sociales y fundamentalmente impulsando la participación y la acción conjunta. Este plan entonces trabaja sobre algunos barrios priorizados, barrios que se establecen a partir de haber registrado aquellos barrios con mayor grado de vulnerabilidad social y violencia interpersonal. Entonces, es una estrategia integral que va más allá de que las decisiones sean abordadas o tomadas desde un escritorio o desde una oficina técnica específica, disciplinarmente compatible con lo que estamos llevando adelante nosotros. Pero en ese sentido, la definición de estos barrios priorizados, la determinación de limitación tiene que ver con esa mirada conjunta, y por otro lado, el relevamiento de sus necesidades o de cuáles son las necesidades de cada uno de los barrios requieren esta intervención conjunta, fundamentalmente una red de muchas personas trabajando en el mismo sentido. Entonces, no es solamente que las necesidades parten de una institución, sino de un trabajo conjunto institucional entre lo que es el Estado local, o sea, los municipios, en este caso Rosario, y el Estado provincial, con la red de instituciones que trabajan en los barrios y fundamentalmente con este gabinete social o interministerial. Bueno, dicho esto, en realidad lo que les quería contar un poco es cuál es la manera que se accionó en dos casos muy, muy puntuales, y más que todo para llevar, para tomar conocimiento de las definiciones. En este sentido, el barrio que les cuento es la intervención que se hizo en el barrio La Palmera. Este barrio fundamentalmente es este triángulo que está delimitado por la avenida de Circunvalación, las vías del ferrocarril, que se constituyó como un macizo de este agrupamiento, fundamentalmente de personas y de familias que ocuparon este espacio, y la definición o la necesidad de su intervención refirió fundamentalmente a poder otorgar mejores calidades de vida, fundamentalmente, y servicios, por lo cual es imposible de pensar en que ese macizo tan compacto y tan denso se pudiera trabajar. Por lo cual, la primera de las definiciones refirió a la necesidad de la apertura de una calle que pueda otorgar, por un lado, la accesibilidad, y por otro lado también la factibilidad de la prestación de los servicios, tanto de agua, cloacas, como de electricidad. El trabajo fundamentalmente se lleva adelante a partir de definir cuál es ese nivel de ocupación, cómo se distinguen cada una de las construcciones que existen, definir cuáles son aquellas que por sus condiciones, características y por la localización tienen que relocalizarse o sí, fundamentalmente moverse, y cuáles son aquellas viviendas que también por sus condiciones quedarían dentro del territorio y llevando adelante un trabajo fundamentalmente de mejoramiento edilicio de cada una de ellas. En este sentido, esta obra consistió en definir cuál era la apertura de ese pasaje, definir la relocalización de las viviendas que estaban usurpando o ocupando traza, y la construcción de nueva vivienda para el traslado de esas familias en el lugar lo más cercano posible para evitar los problemas que pueden ser de erradicación, fundamentalmente. Este trabajo implicó, entonces, por un lado, esa apertura. Una vez que se consigue la apertura de calles, se define y se releva cada una de las condiciones de las viviendas, para lo cual, en este caso concreto, se definió dos sectores, el sector azul y el sector rojo, pero solamente para los efectos de la identificación, y relevar cada una de las condiciones, tanto de los pasillos. La apertura se definió a partir no de
en superposición con uno de los pasillos, sino entendiendo que eran la mayoría los fondos de alguna de las edificaciones, por lo cual era posible relocalizar la menor cantidad de gente posible, y al mismo tiempo se generan nuevos frentes, por lo cual es un proceso que se trabaja en términos de lo que es la conexión a las instalaciones, y fundamentalmente la conexión a cloacas, que es un poco en este sentido, y la condición de las instalaciones sanitarias, lo más problemático en el sector, o por lo general en casi todos los sectores de asentamientos. Bueno, el trabajo es muy fino, o sea, es un trabajo de relevamiento muy territorial, con la condición de cada una de las viviendas, el determinar cuáles son las obras necesarias para que cada una de esas unidades se conecten a las redes, y la construcción y el acompañamiento de construcción de núcleos sanitarios para poder llevar adelante ese servicio básico. Esta situación también acompaña la rectificación de lo que son las frentes de las viviendas, tanto a los pasajes o pasillos que se mantienen, como a las arterias que se abrieron. Entonces, en este sentido, el trabajo refiere a no solamente las grandes definiciones, que sí son fundantes en cuanto a cuáles son los pasajes que se mantienen, cuáles son los pasillos las viviendas que se relocalizan, y al mismo tiempo trabajar conjuntamente con los habitantes del asentamiento en la rectificación de los frentes y en las necesidades que van teniendo cada uno de ellos, conformando grupos tales como llevar adelante la decisión de poder cerrar uno de los pasillos, o poder generar un pasillo más formal en cuanto a que la accesibilidad sea solamente para los vecinos que son linderos a ese pasillo. En esta lógica y este tipo de trabajo, la definición, yo les decía, en ese caso fue fundamentalmente para la provisión de servicios y para poder llegar a la accesibilidad interna de un gran macizo conformado. Este otro caso, que no sé cómo vengo de tiempo, pero sí, este otro caso que les quería comentar, refiere a de qué manera un proyecto que estructurante de la ciudad, como es la traza, la discontinuidad que existía de la traza del Boulevard Segui, llevó adelante la necesidad de generar en el punto en donde las dos trazas se encuentran con la vía del ferrocarril de Belgrano, de qué manera este proyecto, que es un proyecto más macro, tuvo la necesidad de generar una relocalización a partir de que la traza que requería para su continuidad una sucesión de una curva y contracurva, atravesando la vía, por un lado las gestiones tendientes a trabajar conjuntamente con el ferrocarril, pero al mismo tiempo la relocalización y el trabajo con los vecinos que estaban ocupando ese espacio. Esto fue más fundamentalmente a partir de un proyecto de ingeniería, un proyecto de vialidad, en donde hubo una exigencia por parte del ferrocarril, pero al mismo tiempo por lo que es ingeniería de tránsito en cuanto a visibilidad, curva, contracurva, que necesitó y requirió la relocalización, en primer lugar, de un gran grupo de viviendas, y rectificando posteriormente estas localizaciones. Esto fundamentalmente refirió a trabajos de, por un lado, relocalización, que también se realizó en un área cercana, pero al mismo tiempo del trabajo conjunto con cada uno de los vecinos, a partir de que esta nueva traza genera nuevos frentistas, y el corte de muchas de las situaciones de vivienda que existían previamente. Esto también genera, como se ve en estas imágenes, genera una diferencia de nivel a partir de la rectificación necesaria para la continuidad de la arteria vial, y genera la aparición de estos terraplenes o la necesidad de rectificarlos. Bueno, el trabajo también, como yo les decía, a partir de la necesidad de cada uno, o sea, todas estas viviendas que oportunamente eran un gran macizo, que era continuo,
pasan a ser frentistas a una arteria, y una arteria fundamental como es el Boulevard Seguí, y allí es donde se trabaja entonces a partir del relevamiento de cada una de esas necesidades, a partir de trabajar con un módulo que fue adecuándose a cada una de las necesidades, de generando esas nuevas fachadas, tanto de los dos sentidos, salvando los desniveles producidos y al mismo tiempo generando estas fachadas en una matriz y una modulación que permitía adecuar a distintas situaciones que se iban dando en el interior de las viviendas. O sea, por un lado, previendo la posibilidad de una abertura para un futuro local habitable, o al mismo tiempo para el ingreso de algún vehículo en caso de que las familias o la vivienda así lo tuviera. Entonces, este proceso refirió a generar casi como al estilo de lo que fue la apertura de la Avenida de Mayo en Buenos Aires, en donde ya a principios del siglo se abre la manzana en medio, entonces lo que eran los fondos pasan a ser frentes, y de qué manera esta situación fue necesario trabajar muy pormenorizado y en forma conjunta y con participación de los ciudadanos, para ver de qué manera adecuar esta nueva materialidad a las condiciones de cada una de las viviendas. Este desnivel dio lugar también a la generación la conformación de un tapial que en realidad está haciendo contención, y la vereda pasa a ser por encima, o sea, en desnivel. De esa no tengo una imagen, tendría que haber puesto, perdón. Y en ese sentido, bueno, en términos de la apropiación y lo que fue esa condición del tapial, dio lugar a ciertos problemas en algún momento, en donde, bueno, cada uno de los del barrio generó una apropiación identitaria que, bueno, que para resolverlo y no evitar problemas, se llevó adelante la pintura de la bandera argentina para poder conseguir un poco esa pacificación del territorio. Pero el día que apareció el tapial, bueno, esto es una anécdota, el día que aparece la construcción de ese muro de contención que salva la diferencia de niveles, apareció todo pintado de uno de los clubes de la ciudad. A la noche, a partir de tiros y problemas, apareció pintado por otro de los clubes de la ciudad, o sea, hubo que intervenir en términos de consecución de la paz en el barrio. En este sentido, más que todo, la idea era contar un poco de qué forma y de qué manera se trabaja en la participación ciudadana y en la definición o decisión, que muchas veces prima, en este caso, tuvo un origen a partir de lo que es la traza de una arteria, y con la consecuente exigencia muy dura y fría de lo que es la ingeniería, pero al mismo tiempo el trabajo con lo que es el barrio, y desde lo territorial identificando cada una de las necesidades como para poder resolverlo. Fundamentalmente esta obra en particular, en el 2004, allá por el año 2004, se había realizado el relevamiento y arrojaba un total de unas 92 familias a relocalizar. Se hizo en dos momentos, en dos instancias. En una primera instancia se trasladaron 44 familias, y bueno, y esta última de las instancias es la que llevó adelante la posibilidad de cumplir esta obra. Oscar decía recién de cuál era el estado del proyecto que le estaba mostrando. Yo justamente la idea era mostrar dos proyectos que se terminaron, por eso muestro los chicos y en términos de cómo se resolvieron, para poder a lo mejor tener más instrumentos de verificar de qué manera una intervención o un proyecto de este tipo puede llegar a tener definiciones, por un lado, muy estrictamente técnicas, pero por otro lado, fundamentalmente vinculadas a la participación del barrio y fundamentalmente a las necesidades de cada una
las viviendas que pasaron a ser frentistas en este sentido. Bueno, la idea era mostrarles un poco de qué manera se intervino en estos dos casos, para hablar de lo que es la política pública desde el plan y los instrumentos y demás. No es el momento, habíamos hablado de eso con Oscar, así que en otro momento del cursado puede llegar a ser necesario y lo podemos expresar con mayor detenimiento. ¿Estoy en tiempo? Sí, casi justo. ¿Me pasé? No se te escucha, Oscar. Sí, porque estaba con el micrófono apagado. Te pasaste un poquito, me parece, pero bueno, no importa. Ah, tenía la alarma, me sonó recién. Así como puse alarma. Esa alarma miente, me parece. Ah, pucha, bueno. Nada, espero que no se termine de transformar, seguimos cualquier cosa. Silvina, entonces, ahora, que también sabe de alarmas. Sí, que yo sé de las alarmas, me suenan donde no corresponden y... Esperen, a ver, presentar ahora. Una ventana, a ver. ¿Ven? Sí, se ve. ¿Se ve enterita? Sí, tu pantalla se ve... La tenés que abrir antes, Silvina. ¿La tengo que qué? La tenés que abrir antes. Ah. ¿Vos la tenés abierta la clase ya? Me parece que no estaba abierta. Espera, Bueno, entonces abrila. Ahí está abierta. Bueno. Ahí está abierta, pero si la abro, espera. A ver. Momento, Ténganme paciencia. Ahora no encuentro dónde estoy, dónde está el... Ahí. Bueno, ahora... Perdón, Silvina. Mientras tanto, los chicos que vayan pensando qué preguntas pueden hacerles a ustedes tres. Bueno. Y ahora me falta... No, ya está yendo ahora. Listo. Sí, pero no... a mí me aparece completa, no me aparece en modo... ¿A ustedes les... No, ahora vos tenés que ir a donde estás y le ponés modo presentación, Sí, presentación de diapositiva. Pero, sí, eso sería buenísimo si me apareciera en el... ya está, sí, ya está, perdón. Ahí está. Silvina, sí. Fíjate si podés hablar un poquito más fuerte o subir el micrófono. Bueno, subo. O bajá la computadora. Sí. Bueno. ¿Ahí se escucha mejor? Fantástico. Bueno, estamos. Bueno, a ver. Bueno, yo paso de mi escala es un poquito diferente. Les voy a contar algo sobre el predio del ex batallón 121 de Rosario. Algunos lo han visto como uno de los referentes, pero bueno, la idea es contarles algunas cuestiones que tienen que ver con el área, con los datos fijos, digamos, con aquellos elementos de partida, digamos. Luego, ir un poco al final, contarles el proyecto muy brevecito y finalmente comentarles cómo se fue gestando ese proyecto, cómo de un punto se llegó al otro, ¿no? El predio, posiblemente lo conozcan, era un predio o es un predio que está ubicado en la zona sur de la ciudad, que tiene aproximadamente 30 hectáreas, el tamaño que ustedes están trabajando, ubicado en el distrito sur. Era un predio militar desde el año 1927, del ejército. En el 64 pasó a ser el batallón justamente de comunicaciones 121, y alrededor de los años 90 quedó desafectado. En el lugar había, si ustedes ven estas fotos, una serie de edificios de bastante valor patrimonial y mucho espacio libre, que era el que los militares utilizaban para hacer sus ejercicios, sus entrenamientos y demás.
Es un área que está muy bien ubicada respecto de la accesibilidad al resto de la ciudad, ya que estaba, digamos, muy vinculada a las grandes arterias de la ciudad, como son la avenida San Martín, la avenida Uriburu, la avenida Ayacucho, ¿no? Y muy próxima al área de puerto y relativamente próxima, si se quiere, a lo que sería el área central. Es un sector, esta es una foto del 2014, pero es lo que existía antes, que realmente fue, era un área de oportunidad, ¿no? Porque por el tipo por la cantidad de suelo que ofrecía, digamos, disponible, y por el estado de sus instalaciones y sus espacios, a nivel de arboleda, a nivel de edificios y demás. El tema era que este era un predio que estaba cercado, era un predio ciego, digamos, para la ciudad, con un tapial muy alto, que no había ningún tipo de acceso, digamos, a lo que sucedía en el interior. Lo otro que es importante es, con respecto a su ubicación, son aquellos hechos significativos que tenía en el entorno, ¿no? Y que de algún modo podían llegar a tomar a este sector como un área que podía llegar a presentar cierta centralidad. Además de lo de las avenidas que ya les comenté, el área del batallón está muy próxima a bueno, es un tejido muy consolidado, como ven, de media densidad, muy próximo a unos barrios de los años 50 de vivienda pública que tienen muy buen estado y con una plaza bastante importante para lo que es la escala barrial. También próximo a otras plazas que son muy emblemáticas de la zona sur. En un borde tiene un área de talleres, digamos, medio venida menos, pero de varias manzanas. Está muy próxima también a todo el área de vivienda pública de los años 70, digamos, de los, que uno diría vulgarmente los Fonavi. Y también muy próxima a esta mancha verde, que es la del cordón Ayacucho, que era uno de los, o es uno de los áreas de asentamiento de vivienda precaria o de asentamientos irregulares, como queramos llamarlo, más antiguos de la ciudad y más complejos. Estas eran digamos, el punto de partida, digamos, ¿no? Un área que era como una isla cerrada a la ciudad, pero que tenía una potencialidad de suelo y simbólica bastante importante, y una ubicación muy privilegiada. La intervención que se realiza o que se piensa es la de una reconversión urbana, una centralidad compleja, como podríamos decir. Un gran proyecto urbano que, debido a la gran fuerza el fuerte protagonismo de lo público, no solo porque participa en la decisión de lo que se va a concretar aquí, sino porque además era el propietario de la tierra y era el desarrollador, digamos, le da un carácter bastante particular dentro de lo que son estos grandes proyectos urbanos. En las fotos que aparecen aquí son imágenes, una es ya existente de una de las áreas donde estaban los viejos galpones, que ya está casi completamente rehabilitada, y otra todavía es un render de lo que se supone va a ser el área residencial que está dentro de este sector. Pero esta intervención de reconversión urbana viene vinculada a otra intervención de renovación y reordenamiento urbano de ese asentamiento que les comenté antes y que está muy próximo, que son unas 10 hectáreas, originalmente un área de ex ferroviaria, que hoy está completamente, digamos, poblada de familias que viven en condiciones de mucha precariedad, ¿no? El proyecto en sí, digamos, se basa, tiene varias ideas fuerzas. Una tiene que ver con la accesibilidad, ¿no? Y con integrar este sector a la trama urbana, y entonces aparecen, digamos, una serie de operaciones que tienen que ver con creación de nuevo trazado urbano, también con mejora de calles, con creación de nuevas bicisendas, con
después cuando les muestre los planos de las ordenanzas, les voy a comentar cómo se va armando todo este trazado nuevo, ¿no? Y es un área que también, digamos, porque el tema de la accesibilidad también uno tiene que entenderla en sentido amplio, y de la forma en que uno puede desplazarse en el interior, y este área es un área de un relieve bastante regular, excepto en una zona que tiene un poco baja, que es el área deportiva, y con una materialidad en lo que hace a lo público bastante simple, digamos, ¿no? Bastante sencilla. La otra idea, fuerza, es lograr revitalizar este área y transformarla en un área multipropósito, de fuerte, de múltiple funcionalidad, ¿no? Y que aborde, digamos, o tenga distintos alcances, no solo barrial, sino también a nivel de ciudad y también a nivel regional. Por lo tanto, los usos que empiezan a aparecer que se plantean en esta intervención tienen que ver con un área administrativa, un área de residencia, digamos de vivienda, un área de espacio verde público, parque, un área deportiva también pública, un área de salud y educación pública, un área la del polo tecnológico, digamos, destinada a ciertas actividades, digamos, productivas muy particulares, ¿no? Que es la de la alta tecnología. Como ustedes ven, en este cuadrito lo que yo estuve queriendo señalar es justamente estas tres escalas, donde aparecen algunos usos, algunas funciones que tienen que ver no solo con el barrio, sino también incluso con la escala regional, algunas que tendrían que ver con lo municipal y algunas que son más de carácter barrial. La otra idea, digamos, importante que conforma este área es el ser soporte de muchas arquitecturas públicas, digamos, ¿no? de edificios de cierta significación pública, entre los cuales encontramos edificios que ya existían y nuevos edificios. Y dentro de los nuevos edificios ya hay edificios construidos y algunos que están aún en proyecto. Entonces aparecen en esta área como nuevos edificios, digamos, el Centro Municipal de Distrito Sur, que fue que después les voy a comentar, el Museo del Deporte, están previstos, digamos, el museo de la Biblioteca del Bicentenario y un centro educativo en este sector. El resto son la rehabilitación de los edificios que están destinados en general a las actividades del polo tecnológico, excepto el edificio que está destinado a la policía científica que está aquí al sur, sobre la Madrid. No importa mucho el tema en este momento, el tema de quiénes fueron los proyectistas y demás, pero bueno, tanto los edificios rehabilitados como el Museo del Deporte y el futuro centro educativo son, digamos, proyectos del propio Estado, ya sea provincial en general. El Centro Municipal de Distrito Sur fue un proyecto digamos, dado a un arquitecto extranjero, Álvaro Sisa, y la Biblioteca del Bicentenario a un estudio que ganó un concurso, digamos, pero de carácter no vinculante, que ahora voy a comentar. ¿Cómo se armó este proceso? ¿Cómo se gestó todo esto, no? Hay un primer momento que es que está bastante lejano en el tiempo y que tiene que ver con fines de los años 60, que es cuando el Plan Regulador de Rosario ya establece una serie de centros urbanos o de áreas que, con potencialidad a transformarse en el tiempo en nuevas centralidades, donde el batallón ya aparece, en un momento en que todavía estaba en plena actividad militar, ¿no? En pleno uso. Unos años después, unos cuantos años después, podríamos decir que hay un nuevo momento que es justamente el lapso que dura entre entre los años fines de los 90 y principios del 2000, que se
concreta el Centro Municipal de Distrito Sur. Aquí hay una foto del edificio en construcción, una foto del patio interno, y este es un plano que nos muestra, bueno, lo que ya conocemos muchísimo, digamos, que es toda la serie de distritos que la ciudad decide en determinado momento como política de descentralización, que requieren una serie de edificios para localizar los centros municipales de distrito, y este es uno de los que se construyeron en el Centro Municipal de Distrito Sur. Hay un tercer momento, que es unos años después, que es el de la definición del destino de todo lo que queda, que es en realidad la mayor parte del predio, y que se extiende entre los años 2006 y 2012, que van entre la compra-venta del predio por parte de la provincia de Santa Fe a la Nación, y que culminaría con la aprobación del Plan de Reordenamiento Urbano y con la creación del Parque Tecnológico Provincial, que después tiene lugar o se localiza en este espacio. En ese periodo, además, se producen dos concursos bastante importantes, un concurso promovido por la municipalidad y el concurso promovido por la provincia para el predio, de los cuales les muestro solo unas imágenes, digamos. La Biblioteca del Centenario era un proyecto que estaba pensado, así como la Biblioteca Álvarez, la que está en la Plaza Pringles, digamos, se construyó en su momento para el primer centenario de la Nación. Entonces, este estaba pensado para celebrar, de algún modo, el bicentenario. Y las ideas de esta obra tenían que ver con una serie de valores que fueron los que formaban parte de las bases, que tenían que ver con la innovación, con la inclusión y con la sustentabilidad. Este proyecto es del año 2010, del concurso, y bueno, no hay indicio de que se pueda construir. Y este es el proyecto ganador del concurso nacional de ideas para el batallón, ¿no? En este caso, vemos una parte del panel, digamos, que se presentó el estudio Echeverry, tiene otros asociados, pero bueno, en el año 2011, y en las bases, digamos, había previstas algunas, digamos, de algún modo, define un poco lo que se pretendía para este predio, ¿no? Y que tenían que ver justamente con la integración, la reconversión y la revitalización del área. Planteaba como idea fuerza el tema del espacio público como organizador espacial de toda la intervención, y se proponía también definir cuáles serían las áreas libres y ocupadas, transformar, renovar los bordes del área, y definir cuáles eran los usos deseados y probables para el sector. Y da una serie de disposiciones bastante incluso de densidades y de alturas y de superficies mínimas y máximas, que marcaban mucho lo que se podía llegar a hacer. Así todo, hubo muchísimas propuestas y esta es la propuesta ganadora, que no es exactamente lo que finalmente se construyó. Estos son una serie de 4 planos que acompañan la ordenanza y que tienen que ver con lo que se define a partir, digamos, de ese concurso y con algunas otras solicitaciones o requerimientos que hubo sobre la marcha. Entonces aparece un primer plano que define que identifica los sectores funcionales que aparecen en el área, y que, bueno, tienen que ver con lo que ya más o menos les dije: un área administrativa, un área para residencia, un sector para, digamos, espacio público, y un sector destinado a lo industrial y a lo tecnológico. Aparece también otro plano que identifica cuáles son los trazados, los nuevos trazados. Los rojos son los nuevos trazados que se crean, estos son los que se ratifican, que ya estaban previstos, que tiene que ver con la avenida Bermúdez, que es bastante importante para la zona sur, y que remataba en lo que sería la Biblioteca del Bicentenario, y una serie de otras, de ensanches y demás, que tienen que ver con las
de borde, con las avenidas de borde. También había un plano en donde se especificaba con mucha rigurosidad cuáles eran los edificios que estaban destinados a ser protegidos y a ser rehabilitados. Si ustedes ven aquí, ven que hay varios que quedan por fuera, digamos, algunos se terminan incluyendo luego en el proyecto ejecutivo, pero bueno, cada uno de estos edificios no solo se decide que deben ser protegidos, sino que además se les definen ciertos grados de protección. Algunos deben ser protegidos más que otros, digamos. Este es el otro plano que ustedes, si estuvieron manejando, los que estudiaron este referente o trabajaron sobre este referente, supongo que lo han visto, que tiene que ver con un plano en donde se definen los indicadores urbanísticos. Las alturas, sobre todo en las áreas residenciales, lo que serían las áreas de tejido en sí. Y de aquí pasamos al proyecto ejecutivo. El proyecto ejecutivo, si vemos este planito, hay algunas diferencias que se fueron sumando a lo largo de todo este proceso y que tienen que ver con que, bueno, en el origen había un área residencial prevista, que ya era tomada por el concurso y que es retomada por la ordenanza, pero en la ordenanza aparece una nueva área, que es un área residencial de borde. Había un área también tecnológica en el sector sur, digamos, que estaba previsto desde, digamos, ya por la ordenanza y en el concurso, y luego fue anexada este otro triángulo, que incluye esos otros galpones que en el origen podían ser demolidos, digamos, y los incorporan. El área deportiva, bueno, queda igual, digamos, con cierta diferenciación en el interior, digamos, porque habría un área que es más destinada a lo educativo y a la salud, y otra que es realmente deportiva. El área de parque público, que es lo mismo. Aparece un cerco que no estaba previsto originalmente, pero que puede tener que ver con cuestiones de seguridad, un cerco transparente. Y entre también las innovaciones que hasta el momento se observan, tiene que ver con que, bueno, se están abriendo las calles que estaban faltando, pero además, una de las calles que era calle pública, hoy tiene todavía un acceso restringido y no sabemos si va a permanecer así, digamos, tiene 2 portones, ¿no? De un lado y del otro. Aquí, bueno, en este cuadrito se ve que si bien los usos de mayor, digamos, el uso residencial pareciera tener el mayor porcentaje y el industrial tecnológico, cuando uno suma todos los espacios destinados a espacio público, da alrededor de un 60% destinado a actividades públicas. El cuarto momento, digamos, una vez que tenemos ya la definición del proyecto, empiezan las obras en sí. Y empiezan otro tipo de complicaciones o de complejidades. En el año 2013 ya empieza a rehabilitarse el primer galpón y se inaugura el primer galpón del Polo Tecnológico, pero, digamos, se tiene que definir un nuevo instrumento, digamos, para que esto así suceda, digamos, tiene que definirse un instrumento particular, que tampoco me voy a detener aquí, pero que es una cesión al Polo Tecnológico para que, digamos, en conjunto con la provincia y con las universidades, llegado el caso, digamos, pueda desarrollar este área. También se firma un fideicomiso a partir de una licitación pública entre quien va a desarrollar los 2 sectores de vivienda y la provincia, que es la propietaria del suelo, y se inician las obras del Parque Héroes de Malvinas, que se inaugura en el año 2007. También del Museo del Deporte, que también se inaugura en el 2018. Aquí hay unas imágenes de lo que tiene que ver con el área tecnológica y educativa, que acá hay una imagen aérea, vemos más o menos lo que hay hoy, y los edificios que ya están rehabilitados, 2 de los edificios que ya estarían rehabilitados. Estas son imágenes de lo que se propone para viviendas. Si ustedes ven, están
pensándose algunas alturas mayores en ciertos sitios, pero también 2 o 3 pisos, se plantean dúplex, se plantean algunas viviendas colectivas, y se estima que serán aproximadamente unas 1.500 viviendas con pequeños comercios dispersos dentro del conjunto, y originalmente para créditos destinados a sectores medios y créditos hipotecarios, pero que bueno, hoy todavía no se han iniciado, en parte porque el fideicomiso estaba sujeto a la realización de una serie de obras que tenían que ver con el área del entorno, digamos, de esta gran operación, que es esto que yo les nombré antes como el cordón Ayacucho. Un área de mucha marginalidad y que requería una serie de obras importantes para poder, digamos, sanear todo esto, para poder darles los servicios que eran necesarios, para mejorar la calidad de todo ese entorno, y que son costeadas en gran parte por la empresa o la sociedad que gana la licitación para construir estas viviendas. Estas son 2 imágenes, del antes y del después, también de lo que había allí. Si ven, aquí aparece una calle bastante importante, que es Malvinas Argentinas, y como contaba María Laura antes, empieza a aparecer una serie de intervenciones que no tiene que ver solo con la calle, sino con la reconstitución de estas aceras y de estos frentes urbanos, en lugares donde antes había casas, ¿no? Estas también son imágenes del parque que ya conocen. Aquí, por ejemplo, esta foto es de hace un par de años, y todavía no está la calle, que hoy ya está abierta, a medias. Y bueno, 2 imágenes de esa calle interna, que es pública en realidad, y que conecta toda, digamos, en sentido este-oeste, lo que es toda el área desde el puerto, digamos, y el área de vivienda pública de los Fonavis y demás, con el corredor comercial San Martín. Antes no dije eso, pero bueno, no importa. El otro, el edificio emblemático, digamos, que está construido ya y funcionando, el Museo del Deporte. Sobre todo aquí hay una imagen que muestra un poco el contraste entre ese edificio y el barrio. Y bueno, el último momento, que es el del futuro, que queda realizar el área residencial, concretar el área residencial, para el cual tienen 10 años, la construcción de ese centro educativo, que ya había una licitación aparentemente abierta en el año 2018, pero bueno, no se avanzó en eso, y el mejoramiento la finalización de todo el mejoramiento barrial en el entorno inmediato. Estas son 2 imágenes de ese centro educativo, que si ustedes ven, va de algún modo a dialogar, digamos, tiene una escala importante, y de algún modo va a dialogar con el otro edificio emblemático, que ambos son frentistas a la avenida Ayacucho. Bueno, nada, no sé bien cómo estoy de hora, pero bueno, para finalizar, quería, bueno, volver sobre esto que ya más o menos había hablado Oscar, y en otra clase, y algo hoy, que ya hemos charlado también en las comisiones seguramente, que es, bueno, esta idea de definir una idea fuerza, digamos, de saber qué es lo que son, digamos, nuestros puntos, cuáles son nuestros puntos de partida, digamos, y cuál va a ser aquella componente significativa, digamos, que va a hacer que esta nueva intervención que proyectemos se distinga y se caracterice, digamos, y pueda marcar y condicionar o dar lugar a un esquema estructural básico, y bueno, definir ese sistema de espacios colectivos. Bueno, nada, solamente esto digamos, de tratar de entender que nosotros, en nuestra labor, digamos, lo que debemos tratar de pensar y reflejar en nuestras propuestas es que estos espacios deben ser representativos, es decir, deben de algún modo ser, digamos, importantes y deben ser apropiados por la población y representar algo, digamos, para la sociedad en la cual nosotros vamos a trabajar, porque, como decía Oscar, hay algunas cuestiones que son físicas y hay otras que son simbólicas y que no son menores, digamos.
distancia, digamos, no es solo física, también es simbólica, y a veces es más difícil de revertir eso. También pensar que tenemos que crear espacios que son multifuncionales, porque eso es lo que les garantiza de algún modo que sean vitales, que sean dinámicos, y bueno, tratar también de trabajar sobre el tema de la accesibilidad, ¿no? Cómo integrarlos al resto de la ciudad o al área o al lugar, digamos, en donde está inserto, y también pensar que son espacios que deben ser, digamos, accesibles internamente, ¿no? Y garantizar eso, tratar de trabajar sobre eso. Bueno, no sé, ¿quedó alguien? Sí, estamos acá, Silvina. Silvina, te pasaste un poquito, pero nada más. Un poquito, mucho. Muchísimo. Sí, esta vez, ¿qué hiciste con la alarma de ayer? No, me olvidé de ponerla. La tengo acá y no la puse. En realidad debe haber sido un lapsus porque sabía que me iba a pasar. Bueno, en fin. Bueno, era un poco más complicado. Era más largo todo lo que tenía que decir. Ah, bien. Disculpado. Bueno, listo. Bueno, que si alguno tiene preguntas de los chicos para cualquiera de las 3 exposiciones, pregunten algo, último día de clases. Por lo menos pregunten a qué hora terminamos. ¿Qué hacemos ahora? Una cosa, bueno, ¿cada docente se va con sus alumnos después de esto, sí o no? Sí. Bueno, por lo menos pregunte si van a quedar grabadas o algo, o si ya está. Las clases quedaron grabadas, las 3. sí, yo después la subo, así que no hay problema. Che, no, en serio, bueno, capaz que les hacen preguntas directamente a ustedes después cuando estén en el curso. Así que terminamos y bueno, cada grupo con su docente y de mi parte yo ya me tomo las vacaciones. Como 2 horas antes ya termino las vacaciones. No, empiezo, digo. Bueno, nos vemos en agosto, no, en julio, todavía. En julio, listo. Estoy despistado como Silvina. Bueno, ahora cada grupo entonces se reúne con su docente. Recuerden después, bueno, los avisos que tengamos que hacerles se los haremos a través de Instagram. Y a los que les interese esta optativa, recuerden anotarse. Supongo que se tienen que anotar en el guaraní como de costumbre, como en cualquier materia.